e insistimos en la necesidad del control del agua fundamentalmente. Hemos visto todas las todo el procedimiento para la dosificación y concluimos con los aditivos, ¿no? En el hormigón, que a veces son necesarios para poder darle una particularidad no deseada a la masa de hormigón. Veamos este gráfico de acá, cómo influye el agua sobre la consistencia y obviamente sobre la resistencia del hormigón. Se puede ver que a mayor cantidad de agua, no, incremento de agua, aquí dice, en esta parte, la parte de arriba, en la graduación que tienen a la izquierda, arriba dice incremento de agua añadida en litros. Entonces es lógico que en la medida en que aumentamos el incremento de agua añadida, por supuesto que la consistencia se va a modificar, se ve arriba, ¿no es cierto?, cómo va modificándose. Y la curva de abajo, fíjense cómo va perdiendo resistencia. La curva que tienen arriba es la curva incremental de agua y la curva que tienen abajo es la curva decremental de resistencia. O sea que mientras más aumentamos agua, decrece la resistencia, se hace más. Entonces lo ideal es trabajar, ¿no?, dentro del rango que están aproximadamente el incremental igual a 5. El incremental, no, para tener, donde dice más 4, más 9 y más 14, no más de eso, ¿no? En ese rango, ahora que, dependiendo obviamente, de las piezas que se vayan a vaciar. Algunas piezas necesitan mejor, digamos, necesitan que el hormigón sea más manejable, ¿no? Y obviamente cuando aumentamos las aguas es más manejable, pero a la medida que aumentamos las aguas también disminuye la resistencia. Este gráfico está hecho, ¿no?, con los ensayos que se hacen en el laboratorio de resistencia y con la medición del asentamiento en el cono de Abrams. Entonces, con esos dos elementos se puede elaborar un gráfico así como este y el resultado siempre va a ser así. De modo que ustedes van a tomar la decisión. Si aumentan el agua, están disminuyendo la resistencia. Este cuadrito siempre lo van a tener presente. ¿Está bien? A veces se hace necesario, evidentemente, tener un hormigón trabajable. No, pero fíjense que a medida que aumentamos el agua, va a disminuir la resistencia. Eso ténganlo por seguro. Eso es así. Entonces diremos, para concluir, que la consistencia del hormigón es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Mientras más consistencia, directamente proporcional, no sería inversa, ¿no? Porque mientras más consistente es más resistente. Eso es. Mientras más consistencia, más resistencia. Esa sería la interpretación. Mientras menos consistencia, menos resistencia. Directamente proporcional. Eso es así. Bueno, este cuadrito es muy importante que siempre lo tomen en cuenta. Yo les recomiendo que trabajen con este cuadrito en las obras. Les va a hacer mucho, les va a servir de mucho para tener obviamente un hormigón resistente, siempre adecuado, ¿no? Es probable que algunas piezas que no se han sometido a grandes
a grandes esfuerzos, pues no es problema, podemos aumentarle el agua hasta ciertos límites. Siempre y cuando, primero que la pieza no sea importante dentro de la estructura, ¿no? Que no sea por ejemplo, las columnas sí o sí hay que respetarlas. Siempre hay que tener una consistencia buena, buenísima en las columnas, porque sabemos que son los soportes, pues obviamente, ¿no? Las columnas no pueden fallar, ¿no? Igual que las fundaciones, que las zapatas. Bueno, con esto vamos a terminar el tema de la preparación del hormigón, su dosificación y todo aquello. Ahora vamos a ver los encofrados. También son importantes por los encofrados, ¿no? Los encofrados en la obra son de diversos. Aquí vamos a ver algunas imágenes para que vean los tipos de encofrados. Este encofrado que tienen aquí es metálico, ¿no? Son encofrados metálicos, es lo mejor que hay, mucho mejor, pero si ustedes van a hacer obras pequeñas, yo no lo recomiendo. Pero se pueden alquilar esto, ¿no? Se pueden alquilar. Hay empresas que se dedican a eso, a alquilar encofrados. Eso nos reduce bastante los costos, ¿sí? Porque si no, estamos en una transición en este momento, ¿no? Estamos pasando de los encofrados de madera a los encofrados metálicos, ¿no? Y ya es una realidad de que existen empresas que nos alquilan esto, ¿no? Para cualquier tipo de obra. Entonces son encofrados metálicos que se arman ahí en la obra dependiendo de la pieza, no que se vaya a vaciar, ¿no? Si decidimos hacer, obviamente, encofrado de madera para losas, el caso de losas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Se está colocando encofrado para construir una losa, ¿no? Sobre vigueta. Y también los puntales, fíjense los puntales que son estos elementos que aparecen aquí para apuntalar, valga la redundancia, ¿no? Los elementos. Los puntales también son necesarios, especialmente cuando vamos a vaciar vigas y losas. Aquí tenemos un ejemplo, un encofrado de escalera, muy sencillo, ¿no? Hecho en madera. La madera que se use siempre va a ser madera con un espesor mínimo de 1 pulgada, el espesor. Las tablas de madera entonces tendrán espesor mínimo de 1 pulgada, no menos, ¿no? Probablemente, si no usamos madera, tendremos que usar las planchas, ¿no? Entrelazadas de madera prensada. Eso es mucho mejor, pero lógicamente que es mucho más caro. Mucho más caro. Hay maderas para el encofrado. Se llama madera de construcción, madera para encofrado. Acá en nuestro medio tenemos el verdolago, ¿no? El verdolago, tenemos la tarara que se utiliza para puntales. El 8 también. El 8 es muy, muy blando, no se lo recomiendo porque hay que ver el uso también el reuso que se le da. Si ustedes utilizan el 8O, no les va a servir. Es gastar solamente para esa obra. En cambio, si usan verdolago, van a tener la posibilidad de reusarlo varias obras. Aparentemente, obviamente que el verdolago es un poco más caro que el 8O, pero yo no recomiendo 8O por ese problema. A no ser que se olviden, ¿no? Ustedes encofran con eso y se olvidan, nunca más utilizan eso, ¿no? Solo le va a servir para leña. Fíjense que en la mayoría de las obras no aparece el 8
como importante, ¿no? De importancia, inclusive en las viviendas, ¿no? Es bastante relativo discutir sobre ese tema porque en las viviendas, pues, hay elementos que son especiales, ¿no? Solamente se van a ver en esa vivienda. Probablemente en otras no se repita. En esos casos tal vez sea, ¿no? Pero no en todo. Hay que pensar siempre que se hacen cofrados, hay que pensar siempre en la reutilización, ¿no? Aquí tienen el cofrado de madera. Fíjense cómo se sostiene, cómo se colocan los encofrados para la viga. Estos encofrados para viga, ¿no? ¿No? Entonces siempre se utilizan maderas de 1 pulgada, sino las maderas trenzadas, pero son más caras, obviamente, se puede utilizar también de menos espesor. Podemos empezar, si es una madera prensada y cruzada, ¿no? Y cruzada como las que venden en las empresas que producen esto, tendríamos que usar, podríamos usar, mejor dicho, hasta espesores de 10 milímetros, 1 centímetro, para encofrados de viga. Ahí tiene, fíjense, la mayoría de los encofrados son metálicos, ¿no? Esto no hay problema. Los puntales se los alquila, inclusive las empresas que les proveen viguetas, ¿no? También les prestan, hacen préstamos de modo que nosotros podemos, digamos, disminuir en el costo, ¿no? Porque obviamente el encofrado influye en el costo de la producción de 1 metro cúbico del hormigón. Influye bastante. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? De encofrado de hormigón. Aquí está el clásico encofrado de viga. Y el de columna, que es muy sencillo, ¿no? Luego tenemos encofrado cuando los suelos son muy sueltos, ¿no? Cuando tenemos suelos muy sueltos, tenemos que hacer encofrado, no nos queda otra. Excavamos y, como decimos, se derrumba, ¿no? Con el viento nomás se derrumba. Entonces, necesitamos hacer encofrado en ese caso. También el mismo espesor de la madera. Fíjense, con sus tirantes, con sus respectivos elementos ahí. Los mismos los encofrados para las vigas de amarre que vamos a ver todos los elementos que necesita una vivienda lo vamos a ver en la parte de cálculo, ¿no? Que vamos a comenzar en la próxima semana. Entonces tienen una variedad de encofrados. Entonces yo tengo aquí un manual de la universidad no sé qué universidad es esta, Católica Andrés Bello. Manual de encofrado para apertura de concreto armado, realizado por un ingeniero ¿no? Entonces yo le voy a dejar, lo he visto, es un manual paso a paso muy interesante. Habla de todo lo que estamos viendo hoy día y hace recomendaciones. Más que todo por las recomendaciones, ¿no? Ahí van a ver todos los tipos de encofrado, van a ver el tamaño de las piezas, o sea, qué sección tendrán estas piezas, los puntales, por ejemplo, ¿no? Van a ver el procedimiento de vaciado, cómo se prepara el hormigón para vaciar columnas, por ejemplo, cómo se prepara el encofrado para vaciar columnas, ¿no? Las diversas formas de vaciado, en todos los elementos que ustedes quieran. ¿Está bien? Entonces, este va a ser un documento y a este todavía le voy a sumar otro con imágenes, con fotografías, acerca de todo el procedimiento de hormigonado.
de encofrado, ¿no? De encofrado. No se olviden que el encofrado significa alrededor del 30% del costo de un metro cúbico de hormigón, es alto. Entonces, mientras podamos bajar ese costo, obviamente sin afectar la seguridad, vamos a tener ¿no? mejores posibilidades de adjudicarnos las obras. Porque obviamente las obras más baratas de menos precio. Siempre se ganan las obras por precio. Y los precios nunca varían más allá del 10%. Pero esos pequeños porcentajes, aunque sea un 1%, uno se adjudica ahora, ¿no? Por un 1%. Por eso es necesario hacer un análisis económico bastante rígido en cuanto al procedimiento constructivo que se piense realizar en la obra. Bueno, lo primero que hacemos nosotros antes de hacer una propuesta es cómo lo vamos a hacer. El proceso constructivo, cómo lo vamos a hacer. Y de ahí sale todas estas necesidades. De ahí va a salir todo eso. ¿Está bien? Entonces lo primero que se piensa es cómo lo vamos a construir. Y a partir de ello nosotros elaboramos los presupuestos. ¿Está bien? Esto es así. Bueno, no lo vamos a hacer muy largo este tema porque requieren cálculo. Algunos encobrados requieren cálculo. No vamos a entrar a ello. Más que todo, está normado esto, ¿no? Está normado y obviamente siempre vamos a tratar de hacer lo que establece la norma. Está normado en cuanto a las dimensiones mínimas. Y los documentos que yo les estoy mostrando, más lo que le voy a añadir en la plataforma, están de acuerdo a esas normas. Entonces, solamente ustedes van a ver las imágenes que aparecen ahí, en cada tipo de estructura, en cada elemento de estructura que vayan a vaciar, ¿no? Y con eso ustedes preparan su encofrado. Eso va a ser así. Bueno, es muy importante saber determinar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo afecta al presupuesto, afecta al costo de la obra y a la seguridad de la obra también. Porque no vaya a ser que si hacemos un mal encofrado se nos caiga, ¿no? Por ejemplo, que en el pleno proceso de hormigonado se nos venga abajo una losa, ¿no? Eso es pérdida para la empresa, pérdida para uno, ¿no? Tiene que reconstruir todo de nuevo, hacerlo. Entonces, por ejemplo, los puntales no pueden estar separados más allá de 60 centímetros. Máximo, no puede más. No puede poner 80, 90 centímetros. Pues fíjense, aquí se nota. En esta imagen que ven se nota, ¿no? Como los puntales están cerquita, 50 centímetros máximo, ¿no? Es así. Y además los puntales no tienen menos de 3 por 3 pulgadas, ¿no? O 3 por 2 pulgadas, así, ¿no? Mejor es usar el puntal metálico, mucho mejor. No, ese es estándar, tiene una sección estándar que nos garantiza la estabilidad del encofrado, que está apuntalando. Bueno, se los dejo entonces a su criterio. Aquí tienen todo lo necesario, más lo que vamos a añadir ahí en la plataforma. Bueno, una vez que está encofrado todo, necesitamos transportar el hormigón desde la hormigonera, ¿no? hasta los encofrados. Entonces tenemos que preparar la ruta. Tenemos que preparar, ¿no es cierto?, los caminitos, que tienen que ser los más cortos posibles,
hacia los elementos que se van a vaciar. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado en el transporte del hormigón? Acuérdense siempre y de memoria desde ahora, la segregación. El segregado, ¿qué es eso? Cuando se está transportando el hormigón, por ejemplo, en una carretilla, ¿no? Puede ser que por el efecto de impactos de la carretilla con el suelo, ¿no? Es muy probable, aquí por ejemplo podemos hacer un dibujito, ¿no? Ahí tiene su carretilla. Y aquí la carretilla tiene su rueda, ¿no es cierto? Ahí está su rueda. Entonces, este caminito de aquí no tiene que ser así como lo estoy dibujando, por el problema de la vibración y los impactos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con la masa de hormigón? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando vamos a pintarlo con verde? Ahí está la masa de hormigón que está transportando y obviamente los granos más pesaditos van a empezar ¿no es cierto? Van a empezar a sedimentar. Eso se llama segregación. Van a empezar a acumularse en el fondo debido a los impactos, ¿no? Por lo tanto, ese caminito tiene que ser lo más suave, por eso siempre vamos a ponerle maderas ahí, para que no haya esos impactos, ¿no? Que no se produzca la segregación, el segregado del grano grueso, ¿no? Del grano más pesado hacia el fondo. Entonces, la masa ya no es la masa que ustedes van a vaciar, obviamente que el obrero va a vaciar, no va a ser la misma, se va a distorsionar. Entonces la solución es esa, es mejorar el trayecto, ¿no es cierto? Que no haya la posibilidad de impacto. Y la segunda es que sea la rueda no que es la que transmite la vibración, la rueda no sea una rueda dura, una rueda rígida, porque la rigidez, ¿no? A mayor rigidez los materiales transmiten con más facilidad las vibraciones. Entonces yo les recomiendo que esas rueditas sean de goma, ¿no? Así de goma, estas rueditas tienen que ser de goma de tal manera que podamos meterle una presión no mayor a 15 libras. Fíjense, los autos nosotros los inflamos, esta gomita, ¿no? Esta gomita, tienen que ser con aire, ¿está bien? Tiene que ser con aire. Nosotros a los autos le echamos entre 30 a 35 libras de presión. Esto no debe superar las 15 libras. Tienen que hacer un cotito, como decimos comúnmente, ¿no? Tienen que hacer un cotito. Entonces, fíjense que la goma funciona como un resorte, ¿no? O físicamente hablando, como funciona como un elemento que absorbe la vibración, ¿eh? Absorbe la vibración. Entonces se queda ahí, se queda la energía de vibración, se queda ahí. Y no pasa arriba. Entonces esas son las recomendaciones, dos fundamentales. Primero, el caminito, ¿no? El caminito que tiene que ser el más corto posible y sin posibilidades de tener irregularidades como la que estoy mostrando en esa figura. Tiene que ser liso, ¿no? Hasta el lugar donde se va a vaciar. Y lo segundo, que sean carretillas con gomas inflables
con presión máxima de 15 libras. Entonces ustedes van a tener en su pieza vaciada un hormigón uniforme. Y obviamente eso facilita el vibrado, facilita todo. Van a tener un hormigón sin ningún problema de segregación, ¿no? Uniforme, como se fabricó, pues obviamente en la hormigonera. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Ahora, cuando se está elevando, porque nosotros llevamos, por decirle, desde la mezcladora, llevamos el hormigón cuando estamos, por ejemplo, vaciando algún elemento en planta alta, lo subimos con turriles, lo subimos, ¿no? con los cables, con cables y motores subimos, ¿no? Entonces, cuando haya que subir, también hay que tener el cuidado de que no sea muy rápido. La velocidad de arranque es la velocidad de arranque, no del motor elevador, es la que puede provocar segregación. La velocidad de arranque, ¿no? Obviamente la masa siempre se opone al movimiento, ¿no? Entonces, eso lo estudiamos en física, ¿no? Entonces, al moverse la masa con rapidez, ¿no? De una posición estacionaria hacia arriba, van a provocar segregado. Entonces, ese arranque tiene que ser suave, ¿no? Y se eleva sin ningún problema. Ese cuidado hay que tener. Después, cuando se vacían, nunca vayan a vaciar con una altura mayor a los 60 centímetros. Tiene que vaciarse de 60 a menos, por el problema el mismo problema de impacto, ¿no? Se produce a mayor caída libre, lógicamente mayor impacto, más energía llega. Con más energía llega la masa al fondo y ahí es donde se produce, lógicamente, segregación, ¿no? Eso ocurre cuando vamos vaciando columnas, por ejemplo, ¿no? Siempre se vacían las columnas con una babeta arriba, ¿no es cierto? Con una gaveta o babeta arriba por donde se escurre el hormigón, ¿no? Es para eso, para que escurra el hormigón por la babeta y no llegue a segregarse en el fondo. Esa es la forma de vaciar el hormigón en las columnas. Ustedes lo van a ver en la figura de los encofrados que les voy a enviar, los modos en que se debe vaciar las columnas. En las vigas no hay problema, ¿no? Solo que hay que evitar que la carretilla es el medio más idóneo para transportar el hormigón manualmente, ¿no? Lógico que lo mejor en el vaciado es la bomba, ¿no? Indudablemente. Si tenemos bombas y mangueras, pues todo esto se olvida, ¿no? Nada que ver. Directamente la bomba, la manguera se coloca en el elemento a vaciar y no es más. Pero no se olviden que la bomba gasta energía, ¿no? Es un costo adicional en el transporte y es más caro que la hora de peón, que la hora persona, ¿no? Aquí utilizamos peones que tienen un costo bajo relacionado con los costos de una bomba. Por eso es que el hormigón bombeado es mucho más caro que el hormigón preparado en obra. Es así. Entonces, tengan mucho cuidado con todo eso. Son recomendaciones que siempre se hacen y siempre las vamos a hacer, ¿no? Por lo que buscamos, no se olviden que el objetivo es tener el mejor hormigón, el hormigón más compacto posible, ¿no? En obra. Y obviamente hemos construido toda una granulometría, ¿no? Una relación agua-cemento adecuada no es para fregarla. En el último momento no tiene sentido, ¿no? Pues tenemos que tener todos los cuidados.
posibles para que lo mismo que hemos preparado llegue a la obra sin dificultad y podamos hacer la vibración suficiente y necesaria para obtener un hormigón compacto y duradero, que es lo que se quiere, y resistente también. Eso es así. Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense que antes de hacer todo esto se hacen los ensayos. Después del hormigonado, los ensayos y la toma de muestras. Y de ahí comienza el transporte. Fíjense que van a tener siempre un fiscal. El fiscal es el que autoriza todos estos procesos, ¿no? Bueno, en las obras grandes, cuando ustedes actúan como fiscales también, ¿no? Primero preparar y después los ensayos y toma de muestras. Una vez que se hace eso, recién se comienza con el transporte, porque obviamente hay que aprobar, ¿no? Hay que aprobar, el fiscal tiene que aprobar el asentamiento, ¿no? Si está de acuerdo con lo que dice la especificación técnica, se avanza. Si no, se vota fuera. No sirve, de nuevo. Así hay que actuar en las obras. Porque no se olviden que está de por medio en juego la seguridad. La seguridad de las estructuras que tiene que ver con el uso, ¿no? Con el patrimonio de la gente. Y además con la vida misma de la gente. Esto es así. Muy bien. Con este tema, encofrado, transporte y puesta en obra, el hormigón, hemos concluido todo lo que es la tecnología del hormigón. Todo lo que es la tecnología del hormigón. Nos tocaría ver un poco los aceros, ya entrando al refuerzo, ¿no? Los aceros de refuerzo. Ya les he mostrado aquí en algunas imágenes, ¿no? Se pueden ver, los aceros de refuerzo siempre son barras lisas. Siempre son barras lisas. Que lógicamente aquí se me ha ido. Vamos a ver imágenes de hormigón. Les voy a mostrar algunas imágenes. Sobre a ver, ahí están. Bueno, esto de acá. Se puede ver con claridad, ¿no? El acero que se usa en los hormigones para reforzar el hormigón son barras, así como la ven, barras redondas, corrugadas. Se puede ver con facilidad que en la superficie, ¿no? Hay unas estrías en toda la barra. Ustedes van a reconocer el fierro de construcción precisamente por esos elementos que tienen. Se denomina fierro corrugado, y es un fierro de alta resistencia, ¿no? Aquí tienen varios ejemplos que estoy mostrando en estas imágenes.
Mm, Ahí tengo que poner en el centro, que es lo más importante que se ve, ¿no? Bien. Estos fierros vienen en diámetro estándar, porque obviamente no los fabrican.